Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video. Y esta vez vamos a inaugurar una nueva sección que se va a llamar Cómo envejeció. Y en esta sección voy a hablar de animes retro y los voy a reseñar con los estándares de hoy en día. O sea, evaluando, mirando al pasado con los estándares de hoy, cómo está ese anime, cómo envejeció, qué tal está hoy en día esa serie, si se puede ver, si es inmirable, si quedó bien. Eso es lo que vamos a estar evaluando en estos videos. El primero es Yu Yu Hakusho, que es uno de los shonen fundamentales de Yoshihiro Togashi, uno de los primeros de la Shonen Jump también. Un shonen fundamental, diría un shonen constituyente, uno de los que es de los pilares hoy en día en los cuales se basan los nuevos shonen. Cuando van a construir un shonen de peleas, lo que miran es al pasado, a Yu Yu Hakusho, a Kenshin, a Hokuto no Ken, a Jojo, a todas esas series. Así que bueno, vamos a ir evaluando cómo está hoy en día. El anime de Yu Yu Hakusho, que es lo que vi, no el manga, son 112 episodios de 1992 animado por el estudio Pierrot. Vamos a dividir el análisis en argumento, adaptación, personajes y vigencia. Empecemos por el argumento. El argumento, como todos sabemos, es un shonen de peleas. La idea original de Togashi era en realidad hacer un shonen así medio esotérico que combinara como lo espiritual, malvado, lo místico, todo esto de la energía maldita, todo esto de lo místico, ¿no? De lo sobrenatural. Su idea, que estaba tan de moda en esa época, en los 90, era combinarlo con un shonen de peleas y eventualmente que sea solamente de peleas. Comienza con Yusuke, que es un joven que es atropellado, conocemos toda la historia. Él comienza siendo detective del mundo espiritual y gradualmente se va volviendo solamente de peleas mano a mano, ¿no? Se va como Dragon Ball Z gizando la serie. Este es un nuevo concepto donde se va volviendo más de pelea pura. Va dejando atrás los elementos como por ejemplo lo primero que utiliza, que son las herramientas de detective espiritual, y ese tipo de misiones pequeñas ya deja de usarlas. El argumento en realidad está bastante bien, la historia está bien construida. Creo que en el manga se nota muchísimo más que hay mucho más errores, mucho más experimentos y pasajes en el medio, porque la adaptación está muy bien afinada y muy pero muy bien adaptada. Pierrot omite varios detalles y deslices que aparecen en el manga, entonces el argumento en general está bien construido para ser un shonen de peleas, no es pretencioso, no trata de ser más profundo de lo que es, tiene una evolución constante. El único problema que veo yo es el final, que claramente es cuando Togashi empieza a enfermar de la espalda y se retira. El manga está muchísimo peor que el anime, entonces tenemos este arco final de los tres reyes donde medio que no se entiende nada, pasa todo muy rápido y está realmente muy mal hecho. Los power-ups no llegan a justificarse, la historia se acelera, todo está, digamos, bastante en barranca abajo en ese último arco, pero hasta el arco de Sensui la serie venía excelentemente bien y elevando su nivel cada vez más. Diría que venía muy bien y por eso hasta hoy en día es recordado como uno de los shonen más importantes de la época. Vamos a pasar a la adaptación que hizo Pierrot. Realmente la hizo muy bien, porque ¿qué es lo que hizo Pierrot? Agarró un producto que si bien era bueno, como es el manga, y lo afinó, lo adaptó, le puso color, le puso vida. Y no solo eso, muy hábilmente Pierrot quitó elementos y agregó otros que hicieron que el anime sea muchísimo más disfrutable y más para todas las edades. Me parece que sacó muchos elementos, por ejemplo Yusuke en el manga fuma, la madre de Yusuke en el manga es como una suerte de trabajadora de la noche, si saben de lo que estoy hablando. Digamos, el manga tiene varios elementos bastante más oscuros que de todas formas no aportan nada. También tiene otras misiones en el manga que son medio de relleno, entonces el anime está muy bien optimizado. Realmente quien produjo y dirigió el anime lo hizo muy bien porque agarró lo mejor del manga y lo hizo todavía mejor. Una de las escenas que más me gusta a mí es una cuando empiezan a pelear en plena ciudad, apenas empieza el arco de Sensui, que si mal no recuerdo en el manga no está, pero en el anime lo agregaron y quedó muy pero muy bien. Creo que es el principio del secuestro de Kuwabara, toda esa parte en el manga creo que no está y en el anime lo agregaron y quedó buenísimo. Hay que destacar también que la animación es muy pero muy buena. Realmente eligieron un buen diseño de personajes. Es cierto que hay momentos donde se nota que cambian de estudio o de producción, porque se nota que cambia el diseño, el estilo, la fluidez. Hay momentos, por ejemplo, en una pelea de Hiei donde se nota muchísimo cuando usa el dragón negro, que cambia la visión, el estilo, los ángulos de cámara cambia, pero en general se mantiene en una línea muy firme el nivel de calidad del anime y no baja en ningún momento, diría. Pasemos a los personajes, que es de lo más interesante de la serie. Yusuke es un protagonista típico shonen a la antigua, este protagonista duro, terco, cabeza dura, fuerte, que va a las piñas, que no piensa demasiado. Pero lo bueno de Yusuke es que tiene una personalidad increíble y lo mejor de todo es que él no se la cree.
Él sabe que él es tonto, que arregla las cosas a las piñas, por eso nunca se la complica. Dice, yo no soy muy inteligente, lo arreglo como puedo y voy a las piñas y si no puedo me las arreglo, improviso en el momento. Pero no trata de pensar demasiado. Creo que el único problema de Yusuke es que tenía la técnica del Reigan y que pasado cierto tiempo solamente se dedicaba a tirar piñas, no trataba de mejorar esa técnica como lo vimos en series más actuales donde los protagonistas tienen una técnica muy marcada, como que Yusuke tenía el Reigan, pero pasado cierto momento de la serie ya no es tan importante, sino que trata mucho más de reforzar lo que es el puño limpio y nada más. Me hubiera gustado que reforzara un poco más una galería más importante de técnicas y nada más, pero sacando eso realmente es un personaje muy bueno y muy consciente de sí mismo, porque sobre el final se da cuenta que es una amenaza estando él en el mundo humano, siendo él uno de los más poderosos, ¿no? El sucesor de sangre demoníaca, Mazoku y todo lo demás. Él se da cuenta que es un peligro en la Tierra, entonces decide viajar al mundo del mal porque sabe que lo van a perseguir de todas formas y que va a ser un peligro para los demás. Además, él, consciente de su compromiso con Keiko, sabe que tiene que regresar y que se tiene que casar con ella porque realmente siente algo por ella, y consciente de su propia irresponsabilidad dice, bueno, espérame 3 años y cuando vuelva nos vamos a casar. Y finalmente, al final del anime, cumple con esa promesa, por lo cual es un final de todas formas. A pesar de que el desarrollo de ese último arco no fue muy bueno, el final sí es excelente. Hola, estoy de vuelta. Ese reencuentro en la playa realmente es muy bueno, muy satisfactorio, creo que para todos los personajes. Otra de las cosas buenas que tienen los personajes es este balance, ¿no? Kurama, Hiei, Kuwabara, todos tienen una personalidad muy marcada que crea un balance perfecto entre los 4. Los villanos también son muy buenos realmente, en realidad los primeros son bastante genéricos, pero pasando a lo que son Toguro y Sensui, que son los 2 principales, realmente son unos villanos muy buenos y muy bien construidos, porque se nota que hay entre los dos un paralelismo de arrepentimiento, ¿no? Toguro se arrepiente de alguna forma de no haber protegido a su dojo, que termina siendo asesinado por este monstruo, y después que se vuelve una especie de demonio que hace un trato y qué sé yo, pasa una vida de arrepentimiento, por eso elige ir al infierno de los más crueles, porque siempre se autocastigó a sí mismo. Y lo mismo pasó con Sensui, después de haber matado tantos demonios se arrepentía tanto que quería ser asesinado por un demonio en el mundo del mal, por eso quería abrir el portal para morir ahí. Entonces bueno, creo que en general los villanos y todos los personajes están muy bien construidos. Ahora vamos con la vigencia. ¿Qué tan vigente es Yu Yu Hakusho hoy en día? Realmente se mantiene en un nivel altísimo. Diría que está incluso mucho más alto que los animes que salen hoy en día. Tiene una calidad de animación pero brutal. Para mí el mejor capítulo, o los mejores, es cuando se empieza a contar el pasado de Hiei, que él hace su pasado, su búsqueda de redención, de la piedra de su hermana y demás. Esos 2 o 3 capítulos son excelentes, tienen un nivel de animación brutal, de sombra, de textura, de planos, de cámaras que hoy en día pero muy pocos animes alcanzan. Entonces tiene una calidad excelente, la vigencia que tiene es totalmente actual. El doblaje está muy bueno, para mí el doblaje al español, yo lo vi doblado como lo veía cuando era chico y es buenísimo. Si bien al principio es medio forzado, de a poquito mientras avanza la serie se va acostumbrando y van logrando mucho mejor ejecución de doblaje los actores de voz. El soundtrack también es excelente, los openings, los endings son excelentes. Son canciones que son atemporales, las escuchás hoy y son perfectas, están muy bien elegidas. Como dije, el nivel de animación es muy bueno y el estilo, la ejecución también es excelente. Realmente se nota en la elección de los diseños de personajes, por ejemplo, está induido del estilo de la época, ¿no? Bien de los 90, los pantalones apretados de Yusuke, la campera como abombada y con colores fuertes, ¿no? Toda la ropa de los personajes violeta, naranja, con colores muy fuertes, que era la moda que estaba en la época. Y a pesar de que hoy lo ves y decís, esto es re 90, no quedó viejo, no quedó retro, sino que quedó bien conservado. Eso es muy bueno porque conserva una esencia y una personalidad que es muy difícil de lograr, porque en general cuando ves un anime no se ocupan tanto de la ropa y del estilo de los personajes y de la ambientación, pero en eso Togashi realmente le pegó en el palo. Incluso creo que no lo logró ni con Hunter x Hunter tan bien como lo logró con Yu Yu Hakusho, que tiene una huella temporal muchísimo más marcada.
Otra cosa muy buena es que tiene un grado interesante de violencia y de oscuridad que, si bien no es el mismo que el del manga, es un poquito más lavado, está bien colocado. La oscuridad, la maldad, la violencia, si bien alcanza un poquito de estándar un poquito más alto de los shonen que vemos hoy en día, tampoco es que se va al carajo, sino que se mantiene bastante bien, se mantiene en el punto fijo para atraer a los jóvenes y para hacer un contenido interesante. Una de las cosas buenas que hizo el anime, por ejemplo, que no tiene el manga, es Koenma y Ogri, que son dos personajes inventados que en el manga no están, pero sin embargo en el anime son fundamentales y encajan perfectamente con la obra. Diría que son personajes clave y es muy interesante verlos en general, aunque son alivios cómicos claramente, son personajes que funcionan muy bien con los demás, están muy bien agregados. Cosas que tienen errores, por ejemplo, del manga, como por ejemplo cuando aparece esta suerte de evaluadora espiritual que decía que lo iba a evaluar a Yusuke, aparece una vez sola y después no aparece nunca más. Bueno, el manga está lleno de ese tipo de errores o de experimentos que aparecen y después no vuelven a aparecer. Otra cosa que me gusta mucho es, por ejemplo, la suerte de romance que hay entre Sakio y la hermana de Kuwabara, que es genial realmente. Es como una escena súper trágica cuando ellos dos se cruzan ahí en los pasillos del estadio y después cuando él termina muriendo y ella lo va a buscar. Es muy bueno, o sea, es una side story súper cortita, pero está muy bien colocada. Creo que también es parte de ese cierre poético del arco. Entonces, ¿qué decir? Bueno, creo que está todo muy bien en este anime, inclusive el final, que fue malo y que en el anime lo arreglaron, le dieron un poquito más de desarrollo a ese último arco de los Tres Reyes. Creo que está todo tan bien que ni siquiera el final te lo opaca para decir, bueno, es un buen shonen pero el final es malo, como pasa con Naruto hoy en día, que a pesar de que a todo el mundo le gusta y a mí me encanta, cuando lo recuerdo digo, sí, Naruto es buenísimo pero tiene un mal final. Bueno, con Yu Yu Hakusho, pese a tener un mal final, lo recuerdo tan bien, lo recuerdo y lo reviví con una viveza tan bien lograda que digo, es buenísimo, incluso con ese final vale totalmente la pena verlo de principio a fin, loco, porque está realmente muy bien logrado y es una obra maestra de los shonen. Por algo hoy en día todos los shonen lo miran para imitar esas cosas, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Mitarai está calcado del personaje que está ahora en Jujutsu Kaisen, que le hacen bullying, es lo mismo, está calcado de ahí, y realmente ese tipo de pequeñas cosas toman un montón los autores nuevos y lo toman con razón porque está muy bien hecho. Pero también hay que hablar de lo malo, no es un shonen perfecto, claramente. Entre las cosas malas que destaco yo, bajo mi opinión, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Kuwabara, incluso de chico cuando lo veía me gustaba un montón el personaje. Desde un principio se notaba que él que tenía una habilidad y una sensibilidad espiritual mucho más alta que la de Yusuke. Sin embargo, lastimosamente siempre termina siendo un alivio cómico. Kuwabara nunca le gana a ningún personaje, nunca le gana ni al tigre, ni a Toguro el mayor, ni contra todos los que pelean jamás gana, a pesar de tener una buena habilidad como la espada espiritual, que era genial. Realmente es una lástima que haya sido un personaje desperdiciado, utilizado meramente como alivio cómico. Me hubiera gustado que hubiera tenido un arco serio para él. Creo que el cambio también de lo más esotérico, de lo más espiritual, de las misiones, a ser un shonen puramente de peleas, también, si bien es muy orgánico, también cuando terminás de ver la obra decís, bueno, es muy diferente a lo que empecé a ver. No es que sea malo, pero a mí sí que me hace un poquito de ruido que no se haya mantenido tan bien esa esencia. Creo que se pierde un poquito sobre el final. Y bueno, justamente una de las peores cosas es el final, como ya comenté, el arco de los Tres Reyes, que es un declive muy claro de Togashi argumentalmente, en el arte, en todo tipo de aspectos, porque su espalda empieza a sufrir y empieza a tener problemas para realizar la obra. Por eso le da un final bastante abrupto. Creo que el manga también tiene unos mensajes un poquito más oscuros, como por ejemplo la mamá de Yusuke, que muchas veces lo abandona, y aparecen un par de secuencias un poco no tan felices como en el anime. Así que, como siempre, yo me quedo con el anime, que como dije en el apartado de vigencia es muy bueno. No tengo mucho más que agregar. Yu Yu Hakusho es uno de los shonen más importantes de todos los tiempos y se mantiene completamente actual. Por lo menos el anime está excelentemente bien animado, ejecutado y logrado. Creo que vale absolutamente la pena. No envejeció ni un día de lo que era en los 90. Hay animes que son del 2005-2006 y no se pueden ver de lo malo que están hechos, de lo mal dirigidos, mal animados y mal ejecutados. Y Yu Yu Hakusho, al casi tener 30 años, tiene una vigencia impecable. Realmente creo que es una obra maestra de los shonen. No es
unas cosas súper complejas, no es Evangelion, no es Full Metal, no es una cosa completamente o con una construcción demasiado compleja, pero ¿qué es lo que tiene? No es pretencioso, es simple y logra lo que pretende, que es entretener. Y además tiene una esencia, una personalidad, los personajes tienen vida, tienen esa esencia, tienen ese contenido que te hace querer verlo. Yusuke tiene esa personalidad, tiene ese carisma que realmente vale mucho la pena y que es difícil de lograr en los personajes tan lavados y clichés que ves hoy en día, porque si bien en Yu Yu Hakusho son algo clichés los personajes, están bien logrados, están bien afinados al punto perfecto, no están hechos por demás, no están condimentados por demás. Están en el punto perfecto. Yusuke es tonto, pero tampoco es un idiota, no es Homero Simpson. Tiene instinto, es un personaje que se sabe mover, que sabe pelear, que sabe por dónde ir. Entonces es entretenido verlo. Por eso me parece que al día de hoy es un shonen perfectamente actual, perfectamente competente y que muy pocos, diría que muy pocos de los shonen actuales o los de la década pasada todavía lo logran superar. Como siempre, Togashi es un genio y no estoy hablando de Hunter x Hunter, que es su mejor shonen, que es todavía mejor que Yu Yu Hakusho en lo que es construcción y ejecución, pero que, como dije, no tiene ese nivel de esencia, de carisma, de personalidad, de estilo noventoso, estilo retro, que sí tiene embuido este shonen que es Yu Yu Hakusho, que es excelente. Así que bueno, gente, espero que les haya sido interesante este video y nos veremos en una próxima evaluación de cómo envejeció alguna otra serie de las que vimos en nuestra niñez. Nos vemos en un próximo video. Adiós.